Hola a todos, gracias nuevamente por visitar el canal. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas, compartas y le des like al video si te es de utilidad. Bueno, pues el día de hoy empezamos con la clase. La clase que nos toca es funciones trigonométricas para el cálculo de ángulos. En este video vamos a calcular ángulos, vamos a calcular lados y vamos a definir ciertos valores de un triángulo rectángulo. Empecemos. Recordemos que las funciones trigonométricas son el seno, coseno, secante, cosecante, tangente y cotangente. También es preciso recordar que hay funciones trigonométricas que podemos calcular en la calculadora, como las que podemos identificar a través de esta imagen que vemos en pantalla. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular el valor de las funciones trigonométricas sin utilizar la calculadora? Bueno, pues para ello tendría que recurrir a estas formulitas que les estoy poniendo en este video. Recordemos que CO significa cateto opuesto, H significa hipotenusa y CA significa cateto adyacente. También podemos recordar que sen es el seno, cos coseno, tan tangente, CSC cosecante, sec secante, cot cotangente. ¿Cómo se leería, por ejemplo, la primera función trigonométrica, seno de alfa es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa? También podríamos llamarle seno del ángulo alfa. La letra A mayúscula representa el ángulo que se desea calcular o el ángulo que se está calculando. Más adelante especificaré un poco más de este detalle. Aquí, por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo con sus tres lados, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Recordemos que donde se forma el ángulo de 90 grados, que es aquí, será el cateto adyacente, el cateto 1, cateto 2 e hipotenusa. El cateto opuesto y el cateto adyacente estarán cambiando constantemente de lugar dependiendo el ángulo que deseemos calcular. También lo señalaré más adelante en el ejemplo que vamos a realizar. Entonces, iniciemos con el primer planteamiento del problema. Encuentra el valor del ángulo C. Para eso, tengo presente mi formulario y me están solicitando que calcule el ángulo C. Como me solicitan que calcule el ángulo C, voy a trazar una línea recta de este modo. Al momento que trazo mi línea recta, esta flecha o línea recta me está señalando la parte opuesta del ángulo que me están pidiendo calcular. Entonces, el lado opuesto se va a llamar cateto opuesto. Por lo tanto, el otro lado se llamará cateto adyacente y como ya sabemos, la hipotenusa es la más sencilla de identificar ya que siempre es el lado que se encuentra en diagonal. Una vez que he identificado quién es el cateto opuesto, quién el cateto adyacente y quién la hipotenusa, será necesario identificar cuál de las funciones trigonométricas que yo tengo en la parte de arriba es la que voy a utilizar. ¿Cuál podría utilizar? Bueno, pues realmente aquí podría utilizar cualquier función trigonométrica, ya que yo conozco todos los lados. En este caso, yo voy a utilizar el seno de C. Fíjense que la fórmula dice seno de A, pero es que yo no quiero calcular el ángulo A, yo quiero calcular el ángulo C. Por eso a la fórmula le cambié nada más esa letra, seno de C, y lo demás lo conservé igual, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora bien, yo sé que el cateto opuesto vale 5 y que la hipotenusa vale 15. Realizo la sustitución. Entonces, es sumamente importante que ustedes, dependiendo del ángulo que les indiquen, tracen una flecha señalando el lado opuesto para llamarle cateto opuesto y poder rellenar los demás nombres de los lados.
Entonces, seno de C es igual a 5 entre 15. Ahora hago la división 5 entre 15 y me da 0.33. Por último, voy a despejar C. Dejo al ángulo C solo y la función trigonométrica la paso al otro lado. Al moverla del otro lado pasa con su inverso, que sería seno menos 1, y cuando yo calculo seno menos 1 de 0.33 en la calculadora, obtendré el resultado. El resultado en este caso es 19.47. ¿Verdad que era muy sencillo? Por supuesto, solamente es cuestión de practicar. Entonces, ¿cómo podríamos calcular seno menos 1? La calculadora ya trae esta función. Lo único que tendrás que hacer es identificarla en tu calculadora, seguramente presionando Shift más la tecla Sin, o bien presionando 2ND y la tecla Sin. Es decir, primero una tecla y después la otra. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio ya no me piden calcular un ángulo, ahora me piden determinar la función seno. Ahora yo quiero determinar una función. Cuando me piden calcular, tengo que llegar a un valor. Cuando me piden calcular un ángulo o calcular algo, algún dato en particular, en específico, tengo que llegar a un resultado. Pero cuando me piden determinar, lo único que tendré que hacer es realizar una sustitución en la fórmula que sea necesaria. Por ejemplo, el planteamiento dice así: en el siguiente triángulo, determina la función seno del ángulo A, seno de alfa. ¿Ok? Vamos a volver a hacer lo que nosotros ya sabemos. Paso número 1, tengo que colocar la flecha para poder identificar cuál es mi cateto opuesto. Coloco mi flecha y al momento de colocar mi flecha, obtengo el cateto opuesto. Recuerdo nuevamente que la flecha tiene que salir del ángulo que me están solicitando. Me están solicitando el ángulo A. Es por eso que de aquí nace la flecha. No olviden eso. La flecha siempre nacerá del ángulo que me soliciten. Ya tengo mi cateto opuesto, por lo tanto, ese será mi cateto adyacente y también obtengo mi hipotenusa. Recordando que la hipotenusa es el lado que está en diagonal, que es el más sencillo. Bien. Me están pidiendo calcular el ángulo seno de alfa. Por lo tanto, aquí obviamente tengo que utilizar la fórmula seno de alfa porque es la que me está solicitando el planteamiento del problema. Aquí tengo mi fórmula. Seno de alfa igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Como yo conozco cuánto vale cada lado, solamente hago la sustitución. Y es todo. Esta estaba mucho más sencilla. ¿Verdad que sí? Pasemos entonces al tercer ejemplo. Este planteamiento de problema me señala: encuentra el valor de la hipotenusa si se sabe que cosecante de beta es igual a 12 octavos o 12 entre 8, como yo quiera llamarle. Ok, aquí me están pidiendo la cosecante de beta. Siempre les sugiero tener visible su formulita como yo la tengo visible en la parte superior de mi pantalla. En este caso, como me están pidiendo el ángulo beta, la flecha tiene que nacer en el ángulo beta. Coloco mi flecha. Y por lo tanto, la punta de la flecha va a ser mi cateto opuesto. Coloco mi cateto adyacente y por último mi hipotenusa. Aquí era mucho más sencillo identificar la hipotenusa porque ya me la estaban señalando. Bien, tengo que encontrar el valor de la hipotenusa. Y se sabe que cosecante de beta es igual a 12 octavos. Como me están solicitando cosecante de beta, tengo que utilizar la función de cosecante. Solamente cambié la A por la B porque estoy utilizando el ángulo B. Por lo tanto, cosecante de B es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, que aquí lo tengo. Observen que es la misma fórmula. Hipotenusa está aquí, no sé cuánto vale, y el cateto opuesto está aquí, tampoco sé cuánto vale. De hecho, es la hipotenusa el valor que a mí me están solicitando.
Esto es muy sencillo. Hago mi sustitución. ¿Cómo voy a hacer la sustitución? Simple y sencillamente pongo el valor que me están dando en el problema y entonces voy a llegar a una conclusión. Como el 12 se encuentra en el lugar de la hipotenusa, entonces concluimos que la hipotenusa vale 12. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que arriba va el valor de la hipotenusa y que abajo va el valor de cateto opuesto. Entonces, como arriba hay un 12, la hipotenusa vale 12. Y como abajo hay un 8, el cateto opuesto vale 8. ¿Verdad que también estaba sencillo? Por último, pasemos entonces al último ejercicio, que ahora nos solicitan encontrar el valor del lado B. Quiero saber cuánto vale el lado B, es decir, este lado que está acá. Bien. Aquí es muy importante saber cuál es el ángulo que voy a utilizar, porque tengo el ángulo beta, el ángulo alfa, o el ángulo A y el ángulo B, como yo le quiera llamar. En este caso, el ángulo A yo lo conozco, sé cuánto vale. Como este es el ángulo que yo conozco, voy a utilizar este ángulo. Por lo tanto, ahí coloco mi flecha, o de ahí nace mi flecha, señalándome mi cateto opuesto. Después, coloco mi cateto adyacente y por último, coloco la hipotenusa. Si se fijan, la hipotenusa coincide con el señalamiento de la figura. Ahora bien, puedo concluir que el ángulo B va a ser mi cateto adyacente. ¿Qué fórmula será la que tendré que utilizar? Voy a utilizar yo tangente de alfa. ¿Por qué utilizo tangente de alfa? Sencillo, porque tangente de alfa tiene cateto opuesto y ese dato sí lo conozco. Y el cateto adyacente no lo conozco, pero es el valor que yo quiero conocer. Entonces utilizo un dato que sí tengo y un dato que no tengo. No podré utilizar una función en donde tengo dos datos que no conozco. Siempre hay que escoger uno que sí conozca con uno que no conozca, ya que eso me permitirá calcular uno con respecto al otro. Ya tengo la función, entonces hago mi sustitución tangente de alfa. Alfa vale 53.5. ¿Por qué? Porque es el ángulo A que estoy utilizando, 53.5. Y cateto opuesto vale 8. Observen. Y cateto adyacente, como ya lo señalé, es el valor que estoy buscando. Continúo. Calculo la tangente de 53.5 en la calculadora, como ustedes ya lo han aprendido, y obtendrán el valor de 1.3514. Ahora bien, tengo que despejar el cateto adyacente. El cateto adyacente se encontraba del lado derecho dividiendo, por eso lo brinqué para el lado izquierdo con su inversa, que es la multiplicación. Ahora, como quiero dejar el cateto opuesto, dejo el cateto opuesto solo y el 1.3514, como estaba multiplicando, lo paso para el otro lado dividiendo. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser igual a 8 entre 1.3514, que nos da un resultado final de 5.91. El cateto adyacente tiene un valor de 5.91 y como yo estaba señalando que el cateto adyacente es lo mismo que B, por lo tanto B vale 5.91. Sencillísimo. Bien, pues ahora entonces tú ya podrás empezar a practicar y puedes reproducir el video las veces que tú lo consideres necesario, incluso pausarlo para que puedas repetir el procedimiento las veces que lo necesites. Muchísimas gracias por ver el video. Los invito a que se suscriban, a que compartan y den like. Nos vemos en la siguiente.